Bueno, la verdad que tengo cierta amnesia por esa etapa de mi vida. Y me despierto después de esa una hora y veo 5.000 llamadas perdidas, ¿verdad? Del ministro en ese momento, Mazzoleni, de la directora del laboratorio. Test que se hacían por día, bueno, eso sobró un par, vamos a hacerle a este que es poco probable que sea. Viene de Ecuador, nada que ver, ¿verdad? Para anunciar efectivamente y confirmar el primer caso de coronavirus en el Paraguay. Se trata de un adulto joven, 32 años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. El 7 de marzo de 2020 se confirmaba el primer caso de COVID-19 en Paraguay. Hola, hola, hola a todos. Esto es parte de Shoka Play, también está en Proyecto Alas y en todas las plataformas que vamos a ir usando. Hoy vamos a empezar este ciclo de entrevistas con una persona que la habrán visto mucho en el 2020 y luego en otros espacios también académicos. Está con nosotros el doctor Guillermo Sequera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a vos por acceder. Realmente hoy es la fecha en el que Paraguay tiene su primer caso de COVID en el 2020. Y comentanos más o menos, doctor, acerca de eso de cómo se detectó ese primer caso de COVID en Paraguay. Bueno, la verdad que tengo cierta amnesia por esa etapa de mi vida. Es un poco complicado realmente. Sí, no, pero en serio te digo, creo que personalmente como que bloqueé muchas cosas, ¿verdad? Desde ese periodo. A veces me reúno con amigos, compañeros de trabajo que me recuerdan, che, ¿te acuerdas que hicimos esto, lo otro? Y wow, de eso me olvidé completamente, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ese primer día sí me acuerdo bien de que me estás ¿Dónde preguntando. estabas ese día? Ese día fue un sábado, yo estaba, fui a almorzar con mi mamá, a Sajonia, la casa de infancia, estuve ahí con ella, con mis hermanos. Y después de comer unas milanesas, que es lo que comemos siempre los sábados, no me puedo equivocar con eso, metí una siesta. Estaba cansado, la verdad que estaba agotado, la semana era muy intensa, ¿verdad? Recordarán que durante la semana hacíamos re pocos test y estábamos pendientes de esos pocos, gestionando esos 5 10 o 20 test que se hacían en el país, que se hacían en el laboratorio central, se reportaban por la tarde, las sospechas que teníamos de la gente que venía de viaje de Europa principalmente o de China, ¿verdad? eh, que se testaban y que estaban con síntomas, se testaban y bueno, todos salían negativos hasta ese sábado que tenemos nuestro primer positivo y yo estaba, tumbé, me acosté a dormir una hora por ahí. Capaz era como el que el cuerpo sabía que después ibas a dormir mucho menos. No sé, no sé. Y me despierto después de esa una hora y veo 5.000 llamadas perdidas, ¿verdad? Del ministro en ese momento, Mazzoleni, de la directora del laboratorio, la otra Carolina Aquino, todos llamándome para avisarme de que salió un positivo, ¿verdad? Y que iban a volver a testearle porque era raro, era una persona que venía de Ecuador, ¿verdad? Ecuador solamente reportaba poquitos casos, 4 o 5 casos, estaban todos en Quito, y esta era una persona que estuvo por Ecuador, estuvo por Guayaquil, donde no se habían reportado casos, y, y, y que bueno, se decidió hacerle por esta persona por la sospecha, por la característica de los síntomas, también la audacia de la persona que en IPS sospechó, ¿verdad? Por más que venía de un lugar atípico sospechó, bueno, por las características que tenía la persona, solicitó que se le haga el testeo. Y también sobraba, ¿verdad? De los 20 test que se hacían por día, bueno, sobró un par, vamos a hacerle a este que es poco probable que sea. Viene de Ecuador, nada que ver, ¿verdad? Y salió positivo, se volvió a hacer, se volvió a repetir, se volvió a salir positivo. Y bueno, fue un shock para todos, ¿verdad? Yo recuerdo también ese mismo día, bueno, la reunión que se hizo en el salón auditorio del Ministerio de Salud con todas las autoridades y avisándole también al equipo de Ecuador, ¿verdad? Mira que estamos teniendo un Claro. caso que vino allá, que es positivo, y que y recuerdo que la ministra de Ecuador se enojó mucho, había llamado al ministro Mazzoleni y había retado porque, ¿cómo van a decir que no hay casos si nosotros tenemos solamente Claro, porque cuatro en o ese, cinco? en esa época el COVID era como, estaba infestado, era fuertísimo. Sí, y estábamos nosotros contradiciendo un poco lo que decía nacionalmente un país, ¿verdad? Esto se comunica nacionalmente y nosotros ya habíamos comunicado a nuestros pares de Ecuador, pero la ministra no quería que se diga, ¿verdad? Después todos sabemos que Ecuador realmente fue muy duro lo que pasó, principalmente en Guayaquil. Realmente había una alta incidencia en Guayaquil, no se estaban notificando eso o no sospechaban, ¿verdad? Y Yo creo que eso también fue un aprendizaje para todos, no solamente para Paraguay, para la región, ¿verdad? Nosotros esperábamos que el caso positivo venga
de China o de algún lugar donde están confirmados los casos, pero en realidad hace rato estaba circulando en nuestro acá país, ¿verdad? cerquita. ¿Y cuál Sí. fue esa reacción inicial del equipo de la dirección de vigilancia? Hubo como pánico, la gente se... ¿Cómo se sintieron? Porque me imagino que ahí habrá explotado primero los grupos de WhatsApp internos y Sí. luego ya las preguntas y los miles de cuestionamientos que habían, ¿verdad? Bueno, hay un equipo varios equipos que iban a los de altas, que son altamente sospechosos, un equipo que iba con todas las precauciones, asumiendo que es positivo, a tomar las muestras, ¿no? Con todas las cuestiones de bioseguridad y esto para no contagiarse, ¿verdad? Entonces, para ellos realmente fue uno más. Cuando salió que era positivo, bueno, wow, por suerte nos cuidamos, ¿verdad? Porque cada casa que había que visitar, cada persona que se quedaba un poco en cuarentena hasta tener resultados, había varias personas que estaban siempre en seguimiento y enterarse que fue positivo esto, para ellos fue un susto, pero estaban tranquilos porque con todos tomaban las precauciones, ¿verdad? Y desde allí fue realmente el tema de las medidas higiénicas, de enfatizar desde el primer caso, cómo, cómo salen de ahí, del positivo, dicen, lavémonos las manos, usemos tapabocas, nos acordamos de esa época también que todos Claro. estábamos con eso, ¿verdad? Bueno, ya veníamos, ¿verdad? Con esos mensajes. eh, y prácticamente se intensificó eso, ¿verdad? El hecho de que haya un caso positivo, creo que el mensaje caló más. No se había cambiado nada, no se sabía mucho tampoco del virus en esa época, por eso insistíamos mucho en lavado de manos, ¿verdad? La gente hacía su lavado, todavía no empezó la cuarentena ahí, ¿verdad? La cuarentena empieza con el segundo caso, o después de ese segundo caso, que también viene de un área, esta persona vino de Córdoba, el segundo caso y ya estaba internado. O sea, cuando nosotros diagnosticamos el primer caso, el segundo caso ya estaba en un hospital con COVID. Estaba en terapia Aproximadamente el intensiva. 12 por ahí fue, creo. Ese Creo fue, que pero ahí le el confirmamos, 12 pero por esa ahí. persona ya estaba hospitalizada en terapia intensiva. O sea que ese fue realmente tal vez un primer caso. Hizo varias consultas, habló con varios médicos, luego fue poniéndose cada vez más grave y estaba en terapia intensiva. Y ese segundo caso, recuerdo que el doctor Fusilo era que me llama y me dice, mira, este es un caso grave, yo lo conozco, es un problema, un paciente que tiene problemas pulmonares de antes ya, porque es fumador y esto, pero la radiografía, en la tomografía que le hicieron, tiene las características que se describen, que hablan, lo que ya vieron COVID, porque nadie había visto en Paraguay todavía, yo veo acá, ¿verdad? Y el test que estamos haciendo no. Y viene de Argentina, así que como ustedes le hacen solamente los test a los que vienen de China, a los que vienen de España, de Francia. Y ahí con la experiencia de Ecuador dijimos, no, vamos a hacerle a esta persona cuando hay alta sospecha del médico tratante. Y salió positivo, ¿verdad? Ahí caímos en eso que te dije antes, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que venga a un lugar y hace rato de que teníamos en la comunidad. Y fue un mensaje que le dimos también a los países vecinos. Che, ustedes también tienen. No queremos acusarle de que ustedes tienen y nosotros no, nosotros también tenemos. Y tenés que recordar, Carlos, que en ese momento también había feroz epidemia de dengue. O sea, estábamos así fuertes. No, había mucho, en términos técnicos, mucho ruido epidemiológico, ¿verdad? Las consultas en los hospitales están por las nubes, mucha gente consultando por fiebre, muchos médicos diciendo que este dengue tipo 4 que era la primera vez que hacía una epidemia muy grande, que hacía esa epidemia en 2020, en enero de 2020. Ese virus tiene características de que te da un poco de dolor de garganta y cosas así. Había médicos que estaban diciendo, ¿verdad? Obviamente no se sabía mucho, pero en realidad probablemente eso ya era COVID, lo que se estaba mezclando con el dengue ahí y era difícil de ver, ¿verdad? Yo tengo un recuerdo que fue un dato contundente en ese momento. Habíamos pedido, recuerdo al director médico del grupo Asismed, era un grupo de hospitales privados, que son varios, ¿verdad? Sí, claro. Hospitales privados que están dentro de ese grupo y que tienen un buen sistema de información. Yo les pedí el reporte de cuántos ingresados por neumonías atípicas, ¿verdad? O que consideran que son virales, ¿verdad? Que podrían ser COVID, pero como no se llamaba ni COVID, se llamaba nuevo coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo diría un médico sin decir COVID? ¿Cómo diría? Y diría, bueno, veo una neumonía rara, atípica, que parece que es un virus, pero bueno, eso tiene una codificación, ¿verdad? Ocurre eso mucho en medicina, ¿verdad? Entonces, bueno, esa codificación rara, de neumonía rara, atípica, ¿cuánto tuviste este año en enero, febrero, por ingresos hospitalarios? ¿Y cuánto tuviste en los años anteriores, enero, febrero también? Para comparar, ¿verdad?
Y me acuerdo que del año 2019, enero, febrero, tenía 40 ingresos, 45 o algo así. Y enero, febrero de 2020 tenía 140 ingresos. O sea, había ya desde enero, febrero ingresos por neumonías que probablemente eran COVID, ¿verdad? Y siempre dijimos, ¿verdad? Las personas que iban a traer COVID iban a ser gente que viajó, que se fue a la China, que se fue a Europa a fin de año, ¿verdad? Entonces probablemente hay gente de alto poder adquisitivo, entonces es más probable que vayan primero al sector A la, se- privado. a la Probablemente por asistencia. ahí íbamos a encontrar los primeros brotes, ¿verdad? Entonces, ahí esas fueron señales contundentes de que ya estaba circulando COVID en Paraguay dentro de una epidemia de dengue. Y para eso, eso fue para nosotros contundente para proponer la cuarentena, ¿verdad? Porque ya había en la comunidad y podía ser muy, muy crítico luego. Y realmente mirando atrás, o sea, mirando hoy con el, ¿cómo se dice? Con el diario del lunes, con el diario, con la historia ya hecha, ¿verdad? ¿Qué lecciones fueron las que aprendiste o aprendieron o tenemos que aprender desde esa pandemia? Y bueno, por un lado, creo que nos muestra un poco el sistema de salud que tenemos, ¿verdad? Creo que el hecho de que mucha gente que cuando tiene problemas de salud se va nomás al sirio libanés y no Es podía irse esta vez porque el mundo se cerró, ¿verdad? Le tocaba quedarse acá por más de que pueda irse al sector privado pues, más caro, ¿verdad? Y bueno, el sistema de salud hay que mejorarlo, ¿verdad? Recuerdo que antes de la pandemia solamente 4 o 5 hospitales nomás tenían plantas de oxígeno, imagínate, ¿verdad? era Después de la impresionante. pandemia es cierto, Yo eso recuerdo mejoró ese. y casi todos los hospitales públicos hoy tienen su planta generadora de oxígeno. El número de camas de terapia intensiva no llegaban a 200, ¿verdad? Bueno, después de la pandemia se ha multiplicado un poquitito más esto, ¿verdad? Pero aún sigue siendo insuficiente, creo que todavía no dimensionamos. No va a ser ni la última pandemia, ¿verdad? Y es muy probable que sea no va a ser cada 100 años, cada 50 años, va a ser cada vez más frecuente, ¿verdad? Porque el mundo está mucho más conectado que antes, ¿verdad? Eh, yo creo que esas cosas tenemos que tener en cuenta para prepararnos y prepararse no es para evitar la pandemia, o sea, va a venir, lo que hay que prepararse para atravesar una próxima pandemia, ¿no? Totalmente. Y la importancia que tuvo yo siempre digo que a veces somos como un pueblo que nos plagueamos mucho, pero al final hacemos caso, ¿verdad? Porque al final nos quedamos, al final la gente dijo, bueno, nos vamos a quedar en la cuarentena. ¿Y qué importancia tuvo esa colaboración ciudadana? La colaboración que tuvo para poder mitigar ese virus. Desde quedarse en la casa hasta tomar los brebajes de cebolla y miel que capaz nada te hacían, ¿verdad? Y fue muy útil al inicio, de hecho, creo que su mejor rendimiento luego fue al inicio, ¿verdad? Como te comentaba, ese tipo de cuarentenas están recomendadas hacerlas cuando hay circulación comunitaria, ¿verdad? Cuando ya el virus está descontrolado en la calle. Nosotros lo hicimos aparentemente con pocos casos, pero teníamos evidencia, como te dije antes, de que ya había gente que se estaba internando, Claro. principalmente en el sector privado, ¿verdad? En verano, por neumonía, ¿verdad? Nos hacían normal test, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos señales de circulación comunitaria y hacer la cuarentena ahí, hacerla también, yo creo que la población colaboró. Creo que el miedo tiene mucho que ver también, ¿verdad? Y para que por lo menos durante 3, 4 semanas eh, la gente se cuide, ¿verdad? Después fue la fase y todo eso de descenso que por ahí dependía de dónde estaban, dónde se cumplía, ¿verdad? O qué sector era de dónde se cumplía, ¿verdad? Y después creo que se fue liberando esto. Pero creo que fue útil ese inicio. Ahí el miedo fue un elemento que en ese momento nos ayudó, pero es una herramienta que no se puede usar siempre, ¿verdad? Porque agota, ¿verdad? Porque genera también resistencia luego, ¿verdad? Y porque genera también un poco de malestar, ¿verdad? Poblacional. Entonces uno también pierde la confianza como autoridad en ese momento y se puede generar conflicto. Entonces, gestionar eso es demasiado importante. Hay que aprender a gestionar eso. La comunicación, Carlos, eso es fundamental, ¿verdad? Que un poco tu área, creo que estamos en deuda con eso hasta hoy. Y hablo no solamente por Paraguay, en el mundo, la misma OMS no sabía comunicar, ¿verdad? Yo creo que es un gran desafío la comunicación en situaciones de emergencia. En una situación de redes sociales
de verdad que te desvían mucho la información, que hay muchos bulos, como dicen los españoles, mucha Muchas historia, ¿verdad? fake Que viene news, a ¿cómo ser le llaman ruido nosotros? y que te llega a tu bolsillo, ¿verdad? Te llega en los grupos WhatsApp donde está tu mamá, tu abuela también, y la gente consume mucho más eso que estar leyéndose un paper, ¿verdad? Eh, y no somos capaces de comunicar las ciencias, todavía les cuesta discutir en esa... La ciencia, pues, utiliza la duda como herramienta fundamental, ¿no? Dudar, pues, está bien que uno dude, ¿verdad? Del científico que te está diciendo algo. Ujú. Pero hay que tener método para dudar y entonces, uno cuando lleva, un científico puede decir esto es por acá y después a la semana te puede decir no, es por acá. Y la población se queda, pero espera, po, hace una semana me está diciendo esto, la otra semana me decía esto. Científicamente por ahí está bien, ¿verdad? Cambiar, porque la evidencia es superior y uno tiene que cambiar la idea o la propuesta, ¿no? ¿Te acuerdan? Usar mascarilla, no usar, todo ese tipo de cosas como iban cambiando, ¿verdad? Lavarse las manos no había sido, no es tan importante eso porque es otro tipo de contagio. Consumir esto, lo otro. O sea, no sé si te acordarás, la hidroxicloroquina era el Sí, medicamento todo el mundo se acabó, todo el mundo compró en la farmacia y al final no era. La ivermectina, ¿verdad? Y así. Entonces, eh, discutir eso en redes es como discutir Cerro Olimpia, ¿verdad? sí, totalmente. No va a Para llegar la como un gente, film. ¿verdad? No va a llegar como No hay un no film. poder, ¿verdad? Entonces, por ahí, en términos científicos está bien pasar de una verdad a otra verdad, digamos, puede ser aceptable, ¿verdad? Pero hay que saber cómo gestionar eso cuando uno habla para las masas, ¿verdad? Y cómo construir eso, ¿verdad? El Totalmente. mensaje. Y hoy por hoy, cómo estamos preparados después de esta pandemia, Paraguay, para alguna enfermedad infecciosa que pueda llegar a venir otra vez? Ya hablábamos que está un poco fuerte, pero ¿cómo estamos hoy día? Más bien desde Y el punto de vista de las personas, de la educación, Sí, sí. Hay de cosas que cómo poder quedaron. Yo creo enfrentar. que la gente hoy usa tapabocas. Me impresiona mucha gente. Hay gente que no le calienta, ¿verdad? Como siempre. Está bien, está en su derecho. Y hay gente que se cuida, que aprendió, ¿verdad? Que sabe cuándo usar el tapabocas, cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Me llama mucho la atención en reuniones, en ambientes cerrados, que alguien tiene síntomas y usa tapabocas, sabe cómo estornudar, se retira, se cuida un poco más, ¿verdad? Yo creo que esos detalles pequeños que sean, por ahí es ideal que se utilicen más y mejor, pero hay gente en quien escaló ese mensaje. Eh, sí me da miedo que sí hay mucha violencia, o sea, si se llegara a hablar de pandemia, hay gente que va a saltar con las armas, me parece, ¿verdad? Ahí en contra Tipo, ya no no me vamos a dejen estar acá en cuarentena, encerrados. ¿verdad? Sí, totalmente. No Y estaba. con un rifle ya ahí esperando, ¿verdad? Yo llegué a ver, ya, llegué a ver ciudades que se cerraron, que era muy simpático. Yo vivo en el interior, o sea, yo pasé la pandemia en el interior, mis papás son del interior, y había una ciudad, no voy a decir el nombre para no exponerlo, ¿verdad? Era que cerró la frontera. Ellos se pusieron así, y después se tuvo que abrir otra vez, no se le puede dejar cerrar el paso a la gente. Era medio fuerte, realmente llegamos a un grado un poco fuerte. Creo que pisamos un poquito el fondo en algún momento dado. Sí, y yo creo que también es parte del error de comunicación, ¿verdad? Eh, pero bueno, son reacciones, así como también toda la cuestión anticiencia, ¿verdad? También levanta su bandera con muchísima vehemencia, ¿verdad? Mm. Y bueno, y da recomendaciones a la misma altura que se puede dar desde la ciencia, ¿verdad? Como si fuera otra dimensión. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que manejar, que yo creo que va a volver a darse el debate. En algún No sé momento. cuándo, pero no va a ser dentro de 100 años, ni en 50 ni en 20. Yo creo que va a ser mucho más rápido. Entonces, creo que ¿qué recomendaría yo o sea, cómo el país se puede preparar? Obviamente tener un mejor sistema de salud, o mejor dicho, un mejor sistema de cuidados, ¿verdad? Porque no es solamente cantidad de camas, cantidad de terapia, ¿verdad? No se relaciona eso mucho con la respuesta que pueda dar, sino realmente está dado por la cantidad, el nivel de protección social que tenga el país, ¿verdad? Y salud es un pilar nomás del sistema de protección social. O sea, si hay países que ni siquiera hicieron cuarentena como Suecia, o que Uruguay haya hecho cuarentena, no haya hecho cuarentena prácticamente, pero sí dieron recomendación, che, quédense en su casa, pero no van a perder su trabajo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Por ley no totalmente. van a perder su trabajo. Uno, dos, van a tener una ayuda, van a recibir, el banco le van a depositar. No va a ser todo el sueldo, pero va a ser un 70% del sueldo habitual, ¿verdad?
O sea, cuando la estructura puede sostener eso, y hay trabajo, no hay gente que tiene que el día a día tiene que hacer salir a la calle, ¿verdad? No, vos sabés que hay una organización social, ¿verdad? Que podemos llamarle Estado o podemos llamarle cooperativa, lo que sea, ¿verdad? Que te va a sostener en esa situación. ¿No? Creo que va, nos va a ayudar a atravesar una situación crítica, Totalmente. ¿verdad? Y te quería agradecer, doctor. Sabemos que tenés hoy por hoy muchísimas cosas. Estás más en el mundo académico, creo, y también en algunos otros proyectos nuevos que ya en algún momento te vamos a volver a hinchar para que nos puedas contar. Te agradecemos muchísimo. Este es uno de los primeros tal que vamos a ir haciendo entre personas, vamos a ir comentando unas cosas. Y te agradecemos muchísimo en serio por el apoyo, por estar ahí y por prenderte a Shoka Play y a todas las plataformas que estamos armando de información. Vale, Carlos, a la orden para hablar de este y los temas que consideres.